Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un capítulo nuevo de La Pulidora, el número 78, y hoy vamos a hablar de una madera que quizás no sea muy usada en los pavimentos, en los suelos de madera, pero sí que es muy conocida por todos. Y bueno, hoy vamos a hablar en La Pulidora concretamente y más a fondo del pino. Pero antes déjame que te diga qué es Infoparquet. Es una plataforma con noticias, novedades e información sobre el parquet. También tenemos un canal de YouTube con vídeos relacionados que se llama Infoparquet TV. Para saber de qué va la plataforma y todos los contenidos que creamos, visita infoparquet.com y allí te puedes suscribir a nuestro boletín de noticias y recibir todo nuestro contenido. Y si eres profesional, crea una página en nuestro directorio para recibir contactos. Regístrate en Infoparquet y aprovecha todas sus ventajas. Venga, y ahora vamos a hablar de la madera de pino. La madera de pino es quizás, es de las más usadas y conocidas en el mundo de la construcción y la carpintería. Tiene muchos usos y este uso se debe quizás a varios factores, entre los que destacan su abundancia por toda Europa, por todo el mundo, y su facilidad para trabajarla y versatilidad para usarla en diferentes tipos de carpintería o construcciones. Como he comentado, por sus propiedades no es muy usada en los suelos de parquet. Y bueno, el por qué lo vamos a ver cuando hablemos de las propiedades y características de sus tipos. El pino presenta en general unos buenos índices de resistencia, contracción y flexión e impregnabilidad, pero en sí no destaca en ninguno de ellos. Pero la combinación de todos estos suele ser buena y es una madera que se suele utilizar muchísimo. Existen muchas especies de pinos, cada una de ellas con unas características y propiedades bastante diferenciadas. En el podcast, vamos a hablar de las principales características y usos de algunos tipos de madera de pino que son más usadas. Y las que vamos a hablar en el podcast de hoy son las más habituales en el mundo de la carpintería y son el pino insigne, el pino rojo, el pino gallego y el pino tía. Vamos con el primero, que es el pino radiata o insigne. El pino insigne, más conocido por su lugar de procedencia como pino de Monterrey o pino de California, su nombre científico es pino radiata y es una especie que no es autóctona del lugar y que puede llegar a 50 metros de altura, aunque en la península ibérica no suele superar los 25. Su procedencia es del sur de California y hace que el pino insigne se plante en zonas con climas templados y húmedos. En nuestro país, en España, se introdujo a través de la cordillera Cantábrica y actualmente la podemos encontrar distribuidas por todo el norte y el centro-oeste de la península. Como curiosidad del pino insigne, y que se hace que se diferencie con los pinos autóctonos de la zona, es que sus hojas forman unas acículas, ¿vale? Las acículas son las hojas en forma de aguja que se encuentran en el pino y que son estructuras alargadas y puntiagudas y que se utilizan para la fotosíntesis y la transpiración de los pinos. El tamaño de estas acículas suele ser, en el pino radiata, suele ser de 7 a 15 centímetros de largo y salen en grupos de 3, mientras que las acículas de los pinos autóctonos que salen de las zonas salen en grupos de 2. Las principales características del pino radiata es una albura blanquecina y un duramen entre amarillo y marrón. Recordemos qué es la albura. La albura es la madera que se refiere a la parte externa o blanda del tronco del árbol. Es la capa de más reciente crecimiento y se encuentra debajo de la corteza.
Suelen tener un color más claro que el duramen, que ahora os contaré qué es el duramen, y una menor densidad. También es más susceptible al ataque de hongos e insectos. En cuanto a sus propiedades mecánicas, la albura tiende a ser menos resistente que el duramen, pero más fácil de trabajar y puede tener mayor impermeabilidad. En cambio, el duramen, que en el pino radiata es entre amarillo y marrón, es la madera que se encuentra más al centro del tronco. Es más dura y más resistente que la albura. Tiene un color más oscuro, suele tener la veta es más oscura y mayor densidad. El duramen es menos susceptible al ataque de hongos e insectos y tiende a ser más resistente al trabajarlo. Es importante destacar que el duramen es la parte de la madera más utilizada en aplicaciones estructurales y de mayor exigencia debido a su mayor resistencia y durabilidad. Tenéis toda la información sobre esto en el primer podcast que hicimos de esta serie, ¿no? Cuando hablábamos de las características de la madera. Seguimos. Los defectos característicos del pino radiata es que tiene muchos nudos y normalmente son sanos. Es de fibra recta, de un grano de medio a vasto y la densidad de la madera suele ser de 500 metros cúbicos al 12% de humedad. Por lo tanto, es una madera entre ligera y semipesada, ¿vale? Su dureza, según el test de Monning, también lo tenéis en el podcast que hicimos, que hablemos de los diferentes tests de la madera, es una madera blanda y da un resultado entre 1,8 y 2,1. La madera de pino radiata no tiene mucha durabilidad y es muy sensible al ataque de hongos e insectos. Cuando hablamos de sus características dimensionales, su estabilidad, en el coeficiente de contracción volumétrico da un 0,44%. Por lo tanto, es una madera medianamente nerviosa. Os recuerdo que es el coeficiente de contracción, que es una medida que indica el cambio de volumen de la madera cuando se somete a cambios de humedad. Se expresa con un porcentaje, representa la contracción o expansión que realiza la madera en todas las direcciones, cuando se modifica su contenido de humedad. O sea, se le añade humedad y se analiza, se mide. Un coeficiente bajo indica que la madera es menos propensa a deformarse o agrietarse debido a los cambios de humedad. Las propiedades mecánicas del pino radiata son la resistencia a la compresión, que nos da un valor de 434 kilogramos por centímetro. La resistencia a la flexión estática nos da un valor de 874 kilogramos por centímetro. Y cuando hablamos de impermeabilidad, de cuando se barniza, es una madera de albura impregnable y el duramen de medio a poco impregnable. Se trabaja bastante fácil, el aserrado, el secado, el cepillado, el encolado es fácil, el clavado atornillado es fácil y el acabado, cuando se realiza el acabado, también es fácil. Es una madera que tiene un precio bastante competitivo, es un precio bajo, porque es una madera que crece muy rápido y es muy abundante en los bosques. Sus principales usos es la carpintería de interior, en puertas, ventanas, frisos, molduras. También se utiliza para el mobiliario, principalmente cuando se quiere una apariencia rústica, muebles rústicos que se le llaman. También se utiliza para hacer envases y embalajes y también la fabricación de tableros, tanto contrachapados como alistonados y aglomerados. Y por último también se utiliza en la madera laminada. Bueno, por si no sabéis, la madera laminada es aquella madera que está compuesta de varias chapas, de varias capas delgadas de madera mediante encola, ¿vale? Que se encolan y estas capas se colocan en una exposición cruzada. La madera de pino insigne o radiata se utiliza para hacer este tipo de tableros. Ahora vamos con la madera de pino silvestre o pino rojo. El pino silvestre rojo es muy abundante en Europa, desde España hasta Rusia. En España se conoce también como pino de Soria, debido a que las principales plantaciones se encuentran en la zona de Soria. Otros nombres habituales es el pino balsain, pino flandes, pino riga o pino albar. El árbol puede alcanzar hasta 30 metros de altura y destaca por su color anaranjado en la corteza. Su nombre científico es Pinus silvestris. Sus principales características es una albura amarillo pálida y un duramen rojizo. Presenta nudos tanto pequeños como grandes y frecuentes bolsas de resina.
Su fibra es recta y su grano es de medio a fino. La densidad es de 510 kilogramos por metro cúbico a un 12% de humedad, por lo que es una madera entre ligera y semipesada. En el test de Morning nos da un valor de 1,5, por lo tanto también es una madera blanda. No es nada resistente a insectos y poco medio a los hongos. Su estabilidad dimensional es de 0,38%, por lo cual es una madera algo nerviosa. Sus propiedades mecánicas son una resistencia a la compresión de 406 kilogramos por centímetro, una resistencia a la flexión estática de 1057 kilogramos por centímetro y un módulo de estabilidad de 94.000 kilogramos por centímetro. Su albura es impregnable, pero como la anterior es de duramen de poco a no impregnable. También se trabaja bastante fácil en general y su precio es de moderado a bajo. Sus principales usos de la madera de pino rojo es el mobiliario de interior. En carpintería de exterior también es utilizada y también algunas veces se utiliza en puertas o ventanas o frisos que estén ligeramente expuestos. También se utiliza en madera laminada, como la anterior, en carpintería de armar, también en tableros contrachapados y en elementos auxiliares de la construcción, como encofrados, puntales, etc. Y también es usada en tarimas. Esta es la madera, el pino rojo o pino silvestre, es la utilizada en tarimas. Es la típica tarima que encontramos con nudos. Seguimos con otra conocida, que es el pino gallego o pino marítimo. Está principalmente ubicado en el sur de Europa y el norte de África. También se le conoce como pino pinaster o pino landas. Su nombre científico es Pinus pinaster. Las principales características del pino gallego son una albura en tonos amarillentos claritos y un duramen amarillo anaranjado. Tiene un defecto característico, que es que presenta abundantes nudos, tanto pequeños como grandes, y pequeñas bolsas de resina. Como vamos a ver en esta madera, la resina está muy presente y es un pequeño problema a la hora de trabajarla. Su fibra es recta y su grano de grueso a medio. Su densidad es de 530 kilogramos por metro cúbico al 12% humedad, por lo tanto es una madera entre ligera y semipesada. En el test de Dureza Morning nos da un valor de 2,45. Sigue siendo una madera blanda, pero superior a sus hermanas que hemos comentado antes. Su durabilidad es que no es una madera que resista a los insectos y nada a los hongos. El coeficiente de contracción volumétrica es de 0,45, por lo tanto que estamos ante una madera nerviosa. La compresión es de unos 400 kilogramos por centímetro cúbico. Su resistencia a la flexión estática es de 795 y el módulo de electricidad es más bajo que el anterior, 74.000 kilogramos por centímetro cúbico. Es de una albura impregnable y el duramen de poco o nada impregnable. Ahora vamos con la trabajabilidad, que es el gran problema de esta madera. Su aserrado es fácil, pero claro, nos encontramos con los depósitos de resina. El secado igual, pero bueno, puede tener pequeñas deformaciones y también las exudaciones de resina, que gotea la madera típica que sale la gota de resina cuando seca. Su cepillado es fácil, pero lo mismo, es fácil, pero cuando nos encontramos los nudos de resina, ahí sí que es más complicado. El encolado igual, el clavado y el atornillado requiere un pretaladro y en el aclavado presenta problemas al existir la resina. Se tiene que limpiar muy bien y aplicar un fondo. Su precio es bastante bajo. Es una madera que, como vemos, el pino gallego es como el resto, pero presenta el problema de los depósitos de resina. Sus principales usos es el mobiliario de interior, la carpintería de interior, puertas, frisos, cercos y precercos, la madera laminada, y también se utiliza para realizar tableros y alistonados, y también envases y embalajes, o sea, los típicos palets. Y vamos con la última madera de pino que vamos a hablar, que es el pino tea. Es una madera muy valorada dentro del mundo de la construcción, quizá la más dentro de las que hemos visto.
Fue importado a España en grandes cantidades para la fabricación de vigas y estructuras, y muchas de ellas siguen en pie aunque hayan pasado muchos siglos. Además de pinotea, pinotí, esta madera es conocida de diferentes formas como pino resinoso, madera de pino de móvila, pino melis o pino amarillo. Su nombre científico es Pinus taeda. Su origen principalmente es el sureste de Estados Unidos y el sureste de América del Sur. Y sus características principales es una albura de amarillo pálido y un duramen en tonos en marrón rojizo. Presenta los defectos muy parecidos al anterior, el pino gallego, que son nudos y depósitos de resina. Su fibra es recta y su grano es medio. Su densidad aproximadamente estamos hablando de 510 kilogramos por metro cúbico al 12% de humedad, igual que sus hermanas o muy parecido. Su dureza es una madera blanda y en el test de Morning nos da un 2,4 de resultado, aunque bueno, es la más dura de las que estamos hablando. Su durabilidad es muy susceptible al ataque de insectos y medianamente durable a los hongos. Una madera, a diferencia como las anteriores, que resiste más a los hongos. El coeficiente de contracción volumétrica es de 0,41, por lo tanto también es una madera que es un poco nerviosa. Su resistencia a la compresión es de 492 kilogramos, su resistencia a la flexión es 975 y el módulo de estabilidad es 130.000 kilogramos por centímetro, quizás la que más elástica de todos los pinos que hemos hablado. Su impregnabilidad es una albura poco impregnable y un duramen impregnable. Respecto a la hora de trabajar esta madera, el pinotea sería una madera fácil de trabajar si no fuera también por su presencia de resina, igual que la anterior, y presenta los mismos problemas a la hora del aserrado, el secado, el cepillado y el encolado. Siempre tenemos presente la resina, que hay que ir con cuidado, limpiarla y cuando la trabajamos pues la tenemos presente, que podemos encontrarnos con estas bolsas de resina. El acabado suele ser también problemático por lo mismo, por la resina, y es necesario igualarlo aplicando fondos. El precio es medio para tratarse de un pino, o sea, aquí ya entramos en que es una madera un poquito más cara que las anteriores. Sus principales usos es en mobiliario interior, cuando queremos hacer muebles rústicos también, en la carpintería, haciendo puertas, ventanas y frisos, y la construcción o la carpintería de armar. También se utiliza para hacer chapas y tableros contrachapados y tableros, aglomerados y alistonados. Aunque parezca mentira, el pino se utiliza en exteriores. Es una madera que es poco propensa a la utilización en exterior, como hemos visto, porque es muy sensible, suelen ser muy sensibles a los hongos y los insectos, pero que cuando se utiliza en exteriores se le aplica un tratamiento que se le llama autoclave. Este autoclave la hace más resistente para ser usada en exteriores. Y principalmente tenemos dos métodos de autoclave que mejoran lo que es la descomposición y la protección ante estos agentes biológicos, ante insectos y hongos. El proceso implica inyectar sustancias químicas como sales de cobre en la madera utilizando técnicas de vacío, y su objetivo es prolongar la durabilidad de la madera y hacerla adecuada para su uso en exteriores o en condiciones más exigentes. Existen dos principales sistemas de tratamiento de autoclave: el sistema Bethel o de variación de presión y el sistema Ruppin, que consiste en una célula vacía. Ambos sistemas constan de varias etapas, como el vacío inicial y eyección del líquido, la elevación y el mantenimiento de la presión. Estos sistemas se diferencian en la realización de un vacío inicial en el caso del sistema Bethel y en la aplicación de presión para abrir las células de la madera en el sistema Ruppin. El compuesto que se aplica durante el tratamiento puede utilizar diferentes productos, tales como las sales de cobre, como hemos dicho, las creosotas, que son un líquido de color oscuro y olor muy fuerte que se obtiene de la destilación del alquitrán. En los últimos años, los tratamientos a base de micronizado de cobre han ganado popularidad debido a su efectividad y cumplimiento de las normativas ambientales. El tratamiento en autoclave ofrece las ventajas a la madera de pino como una mayor durabilidad y mayor resistencia a los insectos y hongos, como hemos comentado, y un mejor comportamiento en condiciones adversas y la posibilidad de aplicar agentes retardantes del fuego.
Como vemos, la madera de pino se utiliza en interiores, normalmente en tarimas machembradas, que posteriormente se barnizan o se tratan. El principal inconveniente, como hemos visto en todas las especies, es que suele ser una madera blanda y con muchos nudos, e incluso con resina. Podemos decir que es rústica y que tiende a amarillear con el tiempo. Aunque bueno, he visto pinos tratados con pigmentos blanqueadores o barnices invisibles y que estéticamente ofrecen un buen resultado. Personalmente, a mí no me gusta mucho en general las maderas de pino, aunque tiene, como hemos visto, sus usos. Sí que es cierto que se trabaja muy bien, es una madera blanda, es una madera que se cepilla muy bien, que bueno, puede tener algunos problemas a la hora de barnizarla, pero que en general, bien tratada y bien trabajada, da un buen resultado. Normalmente prefiero maderas más duras y con otro tipo de veta y de nudo. En mi experiencia, creo que el uso de maderas más duras como el roble o la jatoba, por decir dos, son las que más me gustan y ofrecen mayor resistencia y durabilidad a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta estos aspectos, siempre opto por recomendar maderas de mayor calidad y durabilidad que el pino, porque así garantizamos pues, un ambiente pues, más acogedor y más resistente a la hora de su utilización. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayáis conocido mejor esta madera que tenemos muy cerca y en mucha abundancia nuestra. Y nada, espero que os haya gustado y os animo a que os suscribáis a él y si puede ser que lo compartáis para llegar a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en la web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo para cualquier duda, consejo o para comentarme cualquier cosa, puedes hacerlo a través del correo info@infoparquet.com o de las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. O también puedes contactar a través del formulario de contacto que hay en infoparquet.com. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.